Al hablar de propiedades de límites, un concepto importante. Les decía, al realizar cálculo de límites, evaluamos a la función. Ahora, si la función es una constante, ¿sí? Función constante, el límite de una constante es la misma constante. Entonces, lo escribo acá, número 1, al decir lo que manifesté. El límite cuando x tiende a x sub 0 de una constante, la respuesta es la misma constante. Su nombre lo dice. Si es constante, no depende de x. Y en límites evaluamos funciones. ¿Ya? Ahora, esa va a ser nuestra primera propiedad. Otra propiedad, número 2, tiene que ver con el límite de una función multiplicada por una constante. ¿Listo? El límite de una función multiplicada por una constante. Aquí está. Miren. Límite cuando x tiende a x sub 0 de una constante por una función. Listo. Ahí está. Entonces, si hay una constante multiplicada a una función y en límites evaluamos funciones, por lo tanto sería c veces el límite cuando x tiende a x sub 0 de una función. Ahí está. La tercera propiedad tiene que ver con una suma o resta de funciones. Entonces, decimos acá, límite cuando x tiende a x sub 0, ¿de qué? De una, les decía, de una suma o resta de funciones. ¿Ya? En la suma o en la resta, pueden separar los límites. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es evaluar funciones. Evaluamos a funciones, es decir, en lugar de x vamos a reemplazar x sub 0 en el cálculo de límites. En el cálculo de límites. Si hay indeterminación, buscamos levantar la indeterminación. Pero antes de explicar aquello, continuar con ejemplos, veamos las propiedades simplemente acá. Entonces, pueden separar el límite cuando x tiende a x sub 0 de la primera función, más o menos. Voy a utilizar tal vez un símbolo más por el momento, ¿ya? Un símbolo más que engloba a la resta también. Puede ser que G sea negativo. Acá. Miren. En la suma. Es lo que quiero que vean. Suma de manera general. ¿Sí? En la suma. Puedo separar y verlo como una suma. Ahí está. ¿De qué? Del límite cuando x tiende a x sub 0 de la función g de x. Ahí está. Estas dos propiedades que acaban de ver, estas dos, la número 2 y la número 3, se lo ve como la linealidad. Es decir, la 2 y la 3 también va a ser válido en derivadas e integrales. La 2 y la 3, porque hablamos de linealidad. ¿Ya? Linealidad. Pero a partir de lo que va a ser el número 4, ya no. Ya no. Entonces, por eso es que acá hago énfasis, límites. Límites. Solo la 2 y la 3, linealidad. Acuérdense de esto cuando ya estemos en derivadas o en integrales. Linealidad. La 2 y la 3, linealidad. La 4 ya no es linealidad. Entonces, en la 4 lo que quiero que vean es cuando hay el límite, ¿sí? Cuando el límite de x tiende a x sub 0, pero de un producto, ¿listo? De un producto de funciones. Ya, utilizaremos nomás marcadores. Acá.
límite de un producto. Ahí está. De funciones. La propiedad 4 nos indica que lo podemos separar en dos límites. ¿De quiénes? De f de x, un límite, por el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. Se puede separar. Como la propiedad 5 nos va a indicar prácticamente lo mismo. 5. Cuando tengamos el límite de un cociente f de x dividido entre g de x. Acá también se puede separar los límites. En un producto, en una división, podemos separar los límites. Ya, entonces va a ser una división. Aquí está. Entonces acá es el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x en el numerador y en el denominador, el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. Tengo que recalcar lo siguiente ahora. Cuando han decidido separar los límites, ya sea en la suma, en el producto y en la división, deben calcular los límites hasta el final. No pueden reagrupar. No pueden reagrupar, es decir, hemos separado los límites. Si separan los límites, coma, el cálculo es para cada límite. Entre paréntesis, no deben reagrupar. Ya no, porque han decidido separar. Como han separado, entonces tendrán que calcular el límite 1, tendrán que calcular el límite 2, tendrán que calcular el límite 1, tendrán que calcular el límite 2, tendrán que calcular el límite 1, tendrán que calcular el límite 2. En un caso van a sumar los resultados, en otro caso van a multiplicar los resultados, en otro caso van a dividir los resultados, pero que en ese no se les ocurra reagrupar. Es decir, ya, ahora ya que está, lo agruparé nuevamente. No, ya no se puede reagrupar. Ya no, porque el resultado va a ser otro. Entonces, si han separado los límites, el cálculo es para cada límite. Les va a dar un número, el número del primer límite. El número del segundo límite lo multiplican en el caso 4, en el caso 5 lo dividen y en el caso 3 lo suman o lo restan. ¿De acuerdo? Y ya entonces esperemos que el tiempo sea lo suficiente para hablar de las propiedades. Vamos a la sexta propiedad, ¿ya? En la sexta propiedad lo que quiero que vean es que el límite cuando x tiende a x sub 0 del logaritmo de una función, vean, entra al logaritmo. Acá sería logaritmo natural del límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. ¿Qué tal? ¿Ya? Lo voy a describir. Lo vamos a describir, jóvenes, para explicar.